Todo el magisterio de la iglesia es mucho más grande que el catecismo, pero lo que han intentado hacer en el catecismo es todo ese libro que los que me han visto, sobre todo en la clase de Biblia y la preparación de los catequistas, conocen el libro cafecito que es así gordotototo, que yo le digo el enchi, que tiene lo que llaman Enchiridion Symbolorum. Entonces, para no decir ese nombre tan enredado, le digo enchi. Ustedes saben que es mucho más grande que lo que tenemos, y la estructura del catecismo ya nosotros lo habíamos visto. El catecismo tiene 4 partes: la parte de la fe, la parte de los sacramentos, la parte de los mandamientos y la parte de la oración. Esas son las 4 partes del catecismo, y luego les expliqué al final de la última clase las indicaciones prácticas del uso del catecismo, dónde va la letra pequeña, dónde están las citas, y cómo al final de cada unidad temática hay un resumen. ¿Qué les dije yo al final? Les dije que el resumen no sirve si no se ha leído y entendido la parte. Entonces, por ejemplo, los que tienen ya el catecismo, todavía no hemos pedido los catecismos suficientes, vamos a empezar en la primera parte hoy, que es el capítulo primero del catecismo, la primera parte, la profesión de fe, la sección de creemos. Todo esto, si usted no lo entiende, esta parte que en realidad no es una parte exageradamente larga, llega aquí a su resumen. Leer este resumen sin haber entendido estas 3 hojitas no tiene sentido. Muchas personas han querido leer el catecismo de la Iglesia de Estados Unidos, un catecismo que es de un tono así medio rojito, pero ese catecismo es también un resumen. Leer el resumen sin entender la parte no tiene sentido. Muchas personas le dicen a uno: padre, yo leo el resumen y con eso tengo. Leer el resumen sin entender la parte de la que es el resumen no tiene sentido. Entonces, la primera parte, que fue lo que comenzamos al final de la última clase, la primera parte es la profesión de fe, y en la profesión de fe está el creemos. Bueno, este negro ya se lo llevó el que lo trajo. Creemos. ¿Por qué el catecismo comienza diciendo creemos? Por lo siguiente: el creemos no es posible sin una comunidad de individuos que creen. Y el individuo que cree no cree por fuera de la fe de la comunidad. Es decir, cuando nosotros decimos que es la fe de la iglesia, es la fe que nosotros profesamos individualmente. Entonces, nadie cree solo, individualmente separado de la iglesia. Y la iglesia no cree como una masa amorfa de gente que cree lo mismo. El individuo que cree en la fe de la iglesia. Entonces, por ejemplo, la primera profesión de fe de toda la vida de un bautizado es la profesión de fe del bautismo. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Qué se responde? Sí, creo. Se responde: sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos, resucitó a 3 días entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, la vida eterna? Sí, creo. ¿Qué se dice después de eso? Esta es nuestra fe. Entonces, esa primera profesión, la profesión del bautismo, dice exactamente por qué se dice creemos al comienzo del catecismo. Porque usted cree, sí, pero al final de que usted crea individualmente, y en esa parte, lo mismo en la vigilia pascual, nunca se debe decir si renunciamos y si creemos. Nunca usted cree. ¿Pero qué cree? ¿En qué cree? Usted cree en la fe de la iglesia. Entonces, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia.
que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cada vez que usted profesa su fe, que dice creo, todos juntos al decir creo, ¿qué están diciendo? Creemos. Creo, creemos. El credo en griego empieza diciendo esto se dice pisteu. Pisteu, que significa yo creo. La traducción, el credo que nosotros decimos en la misa, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. ¿Cómo se llama ese credo? Yo ya se los he enseñado a algunos. ¿Cómo se llama ese credo hermoso? ¿Cómo se llama? Ñasa. No. Ñasancel. Casi, pero no era así. ¿Quién ya sabe ese nombre? Ah, me gusta, porque ya le enseñé y no se acuerda. No, tranquila, yo sé que es un nombre muy feo, es muy difícil de aprender, me lo aprendo yo, que me aprendo todos los nombres feos. Tranquilo, están muy cerquita, pero no se dice así. El credo que nosotros rezamos en la misa está hecho una parte del credo de Nicea o del símbolo de Nicea y la otra parte del símbolo de Constantinopla. Vamos a empezar por eso. Símbolo. Símbolo en la iglesia está referida a la profesión de fe. Hay dos símbolos que nosotros usamos. El uno se llama el símbolo apostólico, que es lo que llama la gente el credo chiquito, pero se llama símbolo apostólico. Este es el que es más pequeño, ¿listo? Pero el que nosotros rezamos en la misa no es el símbolo apostólico. El que rezamos en la misa es el credo o símbolo niceno constantinopolitano. ¿Por qué se llama tan horrible, tan horripiloso? Se llama así por dos concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla, 325 y 381. Entonces, vamos a empezar por la cosa sencilla. Estos dos credos, que son los credos que usamos en la misa, o estos dos símbolos de la fe, empiezan diciendo yo creo. En latín, credo. Por eso la gente le llama al símbolo de la fe credo. La gente, ¿por qué le dice, padre, en los niños de la catequesis se tienen que aprender el credo? Porque la oración en latín comienza diciendo credo. Credo in unum Deum omnipotens. Creo en un solo Dios, Pater omnipotens, Padre todopoderoso. La palabra credo no es el nombre de la oración. La palabra credo es la primera palabra de la oración en latín. La oración se llama símbolo o profesión de fe. Eso no se llama credo. La gente le dice credo, como a mí me dicen padre, pero mi nombre es presbítero. Que la gente me diga de una manera no significa que esa es la más correcta. Ahora, no le vayan a decir a nadie, usted le dice credo, usted está equivocado, hable con el padre. No, se trata de que ese nombre se dice por tradición, pero el nombre verdadero es el símbolo de la fe, el símbolo de Nicea, niceno-constantinopolitano. El símbolo de Nicea tiene toda la parte del Padre y del Hijo, y el símbolo de Constantinopla tiene toda la parte del Espíritu Santo. Después, al final del siglo IV, se unieron los símbolos del Concilio de Nicea y el símbolo del Concilio de Constantinopla y se hizo un solo símbolo de la fe, que es el que todavía usamos, y están escritos ambos en griego. ¿Han entendido hasta ahí? Muy bien. Nadie en la iglesia dice creo individualmente. Todo el que dice credo o creo es porque lo está diciendo en medio de la comunidad cristiana de la iglesia. Por eso al final en la profesión de fe bautismal se dice esta es nuestra fe. Yo creo, pero es nuestra fe. Yo creo, pero esa no es mía, es la fe que la iglesia
me ha transmitido, es la fe que la iglesia ha estado transmitiendo a lo largo de los siglos, y yo creo en la iglesia. Ustedes han visto que en el credo nosotros decimos, creo en la iglesia que es una santa, no una santa, sino una coma, santa coma, católica coma y apostólica coma. ¿Listo? Es porque nosotros creemos en la iglesia. Nuestra fe no es una fe separada de la iglesia, es la fe dentro de la iglesia. Yo creo en la iglesia. Por eso creemos, es el título entre comillas de la primera sección. El capítulo primero comienza diciendo lo siguiente. El capítulo primero comienza diciendo lo siguiente, que el hombre, el deseo de Dios. ¿Listo? Nosotros decimos que el hombre, y si ustedes miran, nosotros decimos que el hombre es capaz de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de buscarle, el deseo de entrar en comunión con Él. En el corazón del hombre hay un deseo de Dios. Y ese deseo ha sido puesto por Dios en el corazón del hombre. Dios ha hecho al hombre y le ha puesto en su corazón el deseo de buscarle y encontrarle. San Agustín, que es un santo que ustedes mientras más clases tengan conmigo más se los voy a mencionar porque me gusta bastante, decía: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Por qué? Porque Dios puso en el corazón del hombre ese deseo de buscarle y de encontrarle, y la plenitud de la vida del hombre solamente va a ser posible y realizable cuando ese deseo se colme, es decir, cuando el hombre se encuentre con su Creador. ¿Listo? Eso significa que Dios le ha dado al hombre las herramientas para poderse encontrar con Él. Y esas herramientas, entre muchas que hay, aparte de la fe y de la espiritualidad, está entre esas herramientas la razón. ¿Listo? Dios se le ha manifestado al hombre de muchas maneras. Ustedes pueden haber leído la carta a los hebreos. Dice, de muchas formas en el pasado el Señor le habló a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora se ha manifestado en la plenitud de los tiempos en su Hijo Jesucristo. Dios se le ha manifestado al hombre de muchas maneras, pero muchas de las maneras con las que Dios se ha manifestado, el hombre las puede captar con la razón. ¿Listo? El hombre puede encontrar a Dios con la luz natural de la razón. Desde la espiritualidad, desde luego. El hombre siempre ha buscado a Dios con la razón y con la espiritualidad. Porque el hombre es un ser racional y el hombre es un ser espiritual. Entonces, en todas las culturas y en todos los tiempos, el hombre ha logrado entender la presencia de Dios y lo ha vivido también espiritualmente. Los hombres esos de las cavernas por allá cuando estaba comenzando la humanidad, esas pinturas que han encontrado en las cavernas son una manifestación de espiritualidad. Los primeros ritos que el hombre tuvo fueron los ritos de enterrar a su familia, a su mamá, a sus hijos. Y los enterramientos tenían todo un signo de esperanza en la vida posterior. Si ustedes miran los descubrimientos arqueológicos, por ejemplo de los indígenas, ¿por qué enterraban los indígenas a la gente con sus pertenencias? ¿Por qué creen ustedes que los enterraban con sus pertenencias?
¿Ustedes nunca se han puesto a pensar eso? ¿Un muerto para qué necesita eso? ¿Por qué enterraban los indígenas? En Colombia los enterraban, yo me imagino que en Centroamérica también. A sus muertos los enterraban con sus pertenencias y le ponían oro y le ponían hasta comida. ¿Por qué? Por la costumbre, padre. No es una costumbre, Chiloy. No, yo les voy a decir por qué. Ellos pensaban que había una vida después y que ellos iban a necesitar sus pertenencias en esa otra vida. Y así lo hicieron los egipcios también. Esos entierros de los faraones, por más grandes y lujosas que fueran las pirámides esas, los enterraban con sus pertenencias. ¿Para qué? Para que en la otra vida, y eso es una expresión espiritual del hombre, ellos tuvieran sus pertenencias y supieras quiénes son y qué iban a hacer. Los enterraban con sus pertenencias para la otra vida. Nosotros sabemos que los primeros hombres en las culturas más antiguas y en las indígenas y en todo tenían esa inquietud espiritual, especialmente porque creían que había otro mundo después de este, y por eso los enterraban con las cosas. ¿Por qué hacían sacrificios a los dioses, a veces humanos, incluso los indígenas en Mesoamérica o en Centroamérica? Porque pensaban que esos dioses podían ser agradados con los sacrificios humanos, y con eso mantenían a los dioses acallados y que su ira no cayera sobre su pueblo, y por eso hacían esos sacrificios. No era porque eran muy malos y les gustaba matar a la gente, era porque pensaban, eso no necesariamente está bien, pero desde nuestro punto de vista, si hacemos un análisis racional, era porque ellos pensaban que había un Dios y que había una vida y una realidad espiritual superior a él. A veces interpretaban mal la cosa y mataban gente. Sí, en las culturas antiguas mataban gente. Y los indígenas de Colombia, su primer niño lo ponían en la base de los bohíos para que el espíritu del niño cuidara la casa. Eso no necesariamente está bien, pero ¿qué demuestra? Demuestra que incluso en las culturas más antiguas había una conciencia de un mundo más allá, de un Dios y de una realidad espiritual, sin necesidad de haber conocido a Cristo y sin necesidad de haber conocido ninguna de las manifestaciones religiosas. Desde luego, esas manifestaciones espirituales y religiosas del comienzo eran imperfectas. Listo, vamos a empezar que esas manifestaciones religiosas del comienzo es imperfecta, lo mismo que el conocimiento racional del hombre es imperfecto. Hombre, es posible que alguien rechace eso. Es posible que alguien rechace esta natural inclinación hacia la búsqueda de Dios. Es posible. Bueno, ninguno de los dos escribe, qué lindo. Vamos a decir verde escribe. Ojalá, sí. Es posible que alguien rechace esto en su vida. Yo me acuerdo un día comiendo con un muchacho en una casa. El muchacho no creía en lo que se comía. No creo que haya creído ni siquiera que tuviera alma él, ¿no? Entonces yo lo miré a él y le dije, mira, tú estás en una búsqueda y algún día encontrarás tu respuesta. Yo le estaba hablando con con el catecismo en la mano. Él no sabía, pero yo sí, ¿cierto? Y él me dijo, yo no estoy buscando nada ni voy a encontrar nada porque no hay nada. Eso fue lo que él me respondió. Yo le dije a él, pues bueno, espero tengas razón, porque si hay algo y tú lo niegas, no vas a tener forma de solucionarlo. Uno de los riesgos que toman los que niegan la existencia de Dios y esta búsqueda del corazón del hombre, si Dios no existe, bacano, nada pasa, ¿cierto? Porque si Dios no existe y usted lo niega, pues no está negando a alguien que sí existe. Pero si Dios sí existe y usted lo niega y lo rechaza durante toda su vida, cuando se encuentre con Él, ¿qué va a hacer? Yo no correría el riesgo de ser ateo, porque es una apuesta que puedo perder, básicamente puedo perder eternamente. Piénselo, nada más de la forma racional. Si Dios no existe, no tengo nada que perder, no importa lo que yo diga. Pero si Dios existe, tengo mucho que perder. Porque si Dios existe y yo lo niego, me voy a perder eternamente.
Nada más por conveniencia la gente debiera empezar a creer, porque lo que se puede perder es eternamente lo que se va a perder. ¿Puede una persona rechazar esto? Sí lo puede perder. Normalmente la gente pierde su fe por darle razón a las teorías científicas o a las ideologías. Es lo normal. Hay ideologías filosóficas sobre todo que niegan la existencia de Dios, y hay personas que se consideran a sí mismos ateos o agnósticos. Hay personas que simple y llanamente no quieren hablar de Dios de ninguna manera porque es una realidad que no se puede demostrar, y prefieren seguir las corrientes científicas u otras cosas y despreciar la fe. Cada vez, sobre todo a nuestros muchachos en las escuelas, los iluminan más con las teorías científicas y les piden que vayan dejando de creer en esos cuentos de hadas y en esas bobadas de la iglesia, ¿cierto? Y sobre todo cuando un muchacho plantea en la escuela algún tipo de idea religiosa, lo que le dicen es que Dios no existe y cosas similares. Pero la verdad es que el corazón del hombre siempre está en una búsqueda. Ningún ser humano está pleno, total. Ningún ser humano ha llegado al máximo de lo que él está buscando. Ningún ser humano ha llegado a la plenitud de que busca, porque su corazón nunca va a estar satisfecho con las cosas de este mundo. Lo único que puede satisfacer el corazón humano es Dios. Las teorías de ahora y las cosas esas muy raras lo manifiestan de distintas formas: que el hombre está en la búsqueda del absoluto, que el hombre es un ser trascendente en búsqueda de lo trascendente, del otro, del tu absoluto, de lo que sea. Desde el lenguaje religioso es muy sencillo: el corazón del ser humano no se puede saciar con nada, porque nada de este mundo puede saciarlo. Sabiendo mucho, teniendo mucha ciencia, lo que usted quiera, nunca el corazón del ser humano estará saciado, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere poder llegar a encontrarse con Dios, quiere poder encontrarse con Dios. Dios ha dejado las huellas de sí mismo en muchas cosas, en la creación y en varias de las cosas que en la creación hay. Entonces, el segundo título que tiene esta parte es las vías de acceso al conocimiento de Dios. Estas vías de acceso al conocimiento de Dios las llaman también pruebas de la existencia de Dios. La verdad es que yo prefiero el título vías de acceso al conocimiento de Dios que pruebas de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba absoluta, racional de la existencia de Dios, como no hay ninguna prueba absoluta y racional de su inexistencia. Nadie puede demostrar racionalmente que Dios no existe. Absolutamente, no. Nadie puede demostrar absolutamente, racionalmente, que Dios sí existe. Si pusiéramos dos personas, una muy creyente y una muy atea, a demostrar racionalmente la existencia de Dios, ninguno de los dos podría demostrar su existencia o su inexistencia. Quedarían, como dirían los gringos, even. Normalmente, y esto no lo tiene el catecismo, pero se los voy a iluminar, las personas que quieren demostrar la inexistencia de Dios, lo quieren demostrar a través de la miseria del mundo. Cuando ustedes hablen con una persona que no cree en Dios, ¿qué les va a decir? A ver, si Dios existe, ¿por qué hay tanta enfermedad en el mundo? A ver, si Dios existe, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? A ver, si Dios existe, ¿por qué el tsunami mató a tanta gente? A ver, si Dios existe, ¿por qué es que la guerrilla mata a tanta gente? ¿O por qué tanta gente está en el narcotráfico? A ver, si Dios existe, ¿por qué le dio a tal persona tal cosa? Si Dios existe, ¿por qué a mi mamá le dio cáncer? La gente que quiere demostrar que Dios no existe, lo demuestra desde la miseria del mundo. Esas son las preguntas, incluso las preguntas más cultas de la filosofía. Jean-Paul Sartre y los otros
y los otros filósofos de la sospecha, lo que intentan decir es que el hombre se inventó a Dios porque en medio de la miseria no tenía nada más que hacer que proyectar todas sus limitaciones en un ser superior que lo puede rescatar de ellas. No importa si son muy ilustrados y muy científicos o si son las personas con las que nosotros hablamos. Todos los que quieren demostrar que Dios no existe, quieren demostrar a través de la miseria en la vida del ser humano. Pero eso no demuestra que Dios no existe. Eso demuestra que en el ser humano, limitado y finito, imperfecto y con limitaciones, la limitación se manifiesta de muchas maneras, porque vivimos en un mundo limitado. Lo único que demuestran las limitaciones del ser humano es que el ser humano es limitado. No demuestra que Dios no es Dios, demuestra que el ser humano es limitado y finito, que es enfermo, que es imperfecto y capaz de odiar a otro y matarlo, o que es imperfecto y es capaz de ser avaricioso y egoísta y no compartir con el otro. Pero eso no demuestra que Dios no existe, demuestra que el ser humano está lleno de limitaciones. Las limitaciones del ser humano y de la historia humana lo único que muestran es que el ser humano es limitado, no que Dios no existe. Lo mismo sucede, si alguien quiere demostrar absolutamente la existencia de Dios, va a llegar a unos límites. Entonces vamos a mirar estas vías de la existencia de Dios como están en el catecismo. La primera de las formas como nosotros podemos acceder a las vías del conocimiento de Dios es mirar al mundo. Listo. A través del movimiento, el devenir y la contingencia. Yo les voy a explicar estas cosas aunque me demore. Listo. Si ustedes miran el numeral 32, en su catecismo dice: el mundo, a partir del movimiento, del devenir, de la contingencia, del orden de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Esta idea de esta vía del conocimiento de Dios parte de que Dios es diferente de sus criaturas. Y esa diferencia es que Dios es perfecto y el ser humano es imperfecto. Que Dios es absoluto y que el ser humano es relativo. Y todas las cosas del mundo son relativas. Y que en Dios todo es eterno y sin límites, y que en el hombre hay límites e imperfección. Y finitud. Es decir, esto que vamos a desarrollar parte de la siguiente idea: Dios es eternamente superior al hombre en todo. Y al mundo en todo, porque si no, Dios no fuera Dios. Esa es la idea de la que parte. Y si alguno no entiende, yo le explico mejor. Para que Dios sea Dios, tiene que ser superior al hombre de forma absoluta. O si no, Dios no es Dios. Entonces Dios no tiene defectos, Dios no tiene limitaciones, Dios no tiene ningún cambio, ni ninguna avería, ni ninguna cosa que pueda demostrar alguna falla en Él. En cambio el hombre sí, porque el hombre no es Dios, el hombre es una criatura. Para que Dios sea superior a sus criaturas, tiene que ser superior a Él en todo de forma absoluta. ¿Están entendiendo? Entonces, ya les voy a explicar qué es el movimiento, el devenir y la contingencia. Esto son características propias de todas las criaturas. Y por tanto no lo son de Dios. Nosotros con nuestra mente hemos encontrado que todas las cosas en este mundo están en movimiento, están sujetas al devenir y tienen contingencia. Les voy a explicar esas palabras filosóficas a qué se refieren.
Me van a perdonar mis profesores de filosofía, pero voy a tener que hacerlas demasiado simples para que ustedes entiendan, porque bueno, ustedes no han estudiado ni 4 ni 5 años de filosofía, ¿cierto? ¿Por qué las cosas están en movimiento? Las cosas están en movimiento porque todas tienen un inicio y tienen de forma horizontal en la historia un fin o se acaban. Para que haya ese paso del inicio al fin, tiene que haber en la mitad algo que se llama en filosofía movimiento. El movimiento no existe en Dios. Dios no tiene ni principio ni fin. Eso es solamente en las criaturas. El devenir es lo que sucede en este movimiento. Todas las cosas que suceden dentro del movimiento, dentro de la etapa del movimiento. Ese es el devenir. Nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, esa etapa de movimiento se llama devenir. Todo lo que nos pasa en nuestra vida son cosas que filosóficamente se llamarían parte del devenir. Todo lo que sucede entre el inicio y el fin del movimiento, todas las cosas y las circunstancias que nos suceden, hacen parte del devenir. En Dios no hay devenir. ¿Por qué? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Entonces no puede haber movimiento, por consiguiente no hay devenir en Dios. ¿Entienden? El que no entiende, le repito eso para que lo entienda. Algunos no entienden. Después yo le pregunto, ¿qué es devenir? Y se quedan así. Él no tiene principio ni fin, porque Él es el principio y el fin. No, es que Dios no tiene principio ni fin. Cuando los niños vienen a catequesis, a Josefina le ha tocado y los niños le dicen, ¿y quién tú? ¿Quién es el papá de Dios? Es porque los niños creen que Dios es como sus criaturas, que tienen mamá y papá. No, yo me refiero a por el Sirio Pascual que dice principio y fin. Ah, no, Cristo, principio y fin, alfa y omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. Entonces, refiriéndose a Jesús, entonces. Es que por la palabra fueron creadas todas las cosas. Y la palabra es Cristo. Listo, Cristo es el principio y el fin del mundo. Pero Dios no tiene principio y fin. En Dios no existe principio y fin. Por tanto, esta flechita que es el movimiento no existe. Y las cosas que suceden dentro del movimiento, que se llaman devenir, tampoco. Todo lo que es movimiento en las realidades del mundo se llama devenir. Todo movimiento es devenir. Y eso es solo posible en las cosas que tienen principio y fin. Dios no tiene principio y fin, no hay movimiento en Él. Dios no tiene movimiento en Él, entonces no hay devenir. ¿Qué es ser contingente? Esta palabra es muy interesante en filosofía. Y es que les voy a preguntar una cosa, para que lo entiendan bien. Si no existiéramos los hombres en el mundo de todas maneras existiría. Piensen. ¿Qué dices tú, Alejandro? Sí. De hecho, este mundo existió, hubo animales antes de nosotros. Y si nosotros utilizáramos la bomba atómica y nos matáramos todos, los animales, muchos sobrevivirían a eso y seguirían existiendo sin nosotros. Entonces, en el mundo existe una cosa que se llama contingencia. Y eso significa que la no necesariedad para la existencia. Nosotros no somos necesarios para la existencia de las cosas. De hecho, no somos necesarios para la existencia del mundo. Y el mundo podría existir sin nosotros. Ahora, ¿el mundo podría existir sin Dios? No. No. ¿Dios necesita el mundo para que exista Él? No. No. Dios no tiene contingencia en Él. Dios es necesario para que todo exista. En cambio, nosotros somos contingentes. Y no somos necesarios para que las cosas existan. El mundo existió, hubo animales que existieron antes de nosotros. Y si nosotros no viviéramos más en este planeta, hasta las cucarachas nos sobrepasarían. Hay un cuento de García Márquez,
se hizo, creo que en honor a... le pidieron que escribiera una cosa en el aniversario de esas bombas atómicas que mandaron los gringos para matar gente en Hiroshima y en Nagasaki. Y él escribió un cuentecito que se llama El cataclismo de Damocles. La espada de Damocles es una espada que pendía, lo castigaron los dioses, y había una espada que pendía sobre él siempre, él no sabía cuándo iba a caer la espada para matarlo. Basada en eso, García Márquez escribió un libro, escribió un pequeño cuentecito, una reflexión, ustedes lo pueden encontrar en internet, diciendo que si nosotros soltáramos la bomba atómica, de pronto las cucarachas serían el único testigo, porque las cucarachas sobrevivirían a la bomba atómica, el único testigo de la barbarie de nosotros, ¿no? Es una cosa muy bonita que escribió García Márquez. Nosotros somos contingentes, Dios no. Entonces, fíjense que estas vías que plantea el catecismo contraponen que Dios es perfecto, absoluto, eterno y sin límites. En cambio, todo en este mundo tiene principio y fin, todo en este mundo está sujeto al cambio, y todo en este mundo podría no existir y lo otro seguir existiendo. Si se acabaran todas las gallinas del mundo, nosotros seguiríamos existiendo. Listo. Y si, como ahora que estamos acabando todos los árboles del mundo, buscaríamos un lugar donde vivir, o iríamos y destruiríamos otro planeta, o haríamos que el planeta tuviera oxígeno para después volverlo a destruir, pero nosotros haríamos todo lo posible por seguir existiendo. Entonces, eso no se puede en Dios. Ninguna de estas cosas sucede en Dios. Listo. Ahora, bueno, ¿qué hora es? 8:23. Bueno, voy a borrar aquí arriba. Esto es sobre el mundo. Ahora, sobre el hombre. Porque de las vías del acceso a Dios está el mundo, pero también está el hombre. ¿Alguno no entendió lo de del movimiento de venir y la contingencia? ¿O sí entendieron? O ustedes se quedan como cuando uno no entiende nada, pero no le dice al profesor para que el profesor no se sienta mal. Hágame sentir mal, si no entendieron les explico. Porque esto me pone peor. No que entiendan esto. Sí. Ustedes le pueden explicar a cualquier fiera qué es la contingencia. A cualquiera. Ustedes están dando catequesis. ¿Podrían explicarle a alguien la diferencia entre el movimiento de venir y la contingencia? Para terminar con la contingencia, porque yo lo veo a ustedes con la miradita de padre, no le voy a decir nada porque no quiero quedar mal. Nosotros decimos que el mundo, ni nada que hay en el mundo podría existir sin la voluntad de Dios. ¿Listo? Pero sin la voluntad del hombre o sin la existencia de la vaca o de la gallina, el resto de las cosas sí podrían existir. La existencia depende de Dios, no de los mismos seres del mundo y de las cosas creadas. La existencia de todo en este mundo depende de Dios, no de la existencia del hombre ni de cualquiera de las otras cosas, aunque el hombre sea la criatura más perfecta y más cercana en la participación de la perfección de Dios. Todo depende en su existencia de Dios, no del hombre o de cualquiera de las otras criaturas. Eso significa contingencia. Devenir significa el cambio que solamente se puede durante el tiempo del movimiento. Todo está en movimiento, todo en el mundo está en movimiento. Por ejemplo, ustedes dividan la edad que tienen, divídanla entre 3. ¿Listo? Vamos a suponer que una persona tiene 33 años. Da 11. Esa es la cantidad de veces que las células totales de su cuerpo han cambiado y han vuelto a ser otras. Cada 3 años nosotros no somos nosotros, nuestras células son distintas. Cada 3 años nuestras células, las células de la piel, las células de todo se renuevan, porque mueren unas y nacen otras. Cada 3 años. 11 veces una persona de 33 años ha cambiado sus células. Dividan su edad por 3 y saben cuántas veces sus células han cambiado. Padre, yo no sabía eso, bienvenidos al mundo real. Eso se llama movimiento. Todo está en movimiento. Ustedes no cumplen años, ustedes están más cerquita de la muerte. Padre, estoy tan feliz, estoy cumpliendo años. Yo los miro y me da una risa. Porque que usted cumpla años, lo único que significa es que usted está un año más cerca de la muerte. Usted no cumplió, cumplir años significa que ya pasó.
que ese paso que dio es un paso menos, no más. La gente cumple años y eso no ha vuelto una cosa feliz, pero piensen, un año más es un año menos. Gracias a Dios. Ah, no, claro, pero eso es devenir, eso es cambio, eso es contingencia. El ser humano no es necesario. Si yo me muero, ya. Una vez les digo, yo me muero aquí, entiérrenme ahí en el cementerio de María Reina, eso no importa, va a venir otro cura, va a seguir haciendo lo mismo que yo hice. Mejor o peor, pero va a seguir haciendo lo mismo. Eso se llama contingencia. Significa que ninguno de nosotros es necesario. Ninguno. Nosotros a veces nos tomamos muy en serio, pero si uno mira la existencia como es, yo me muero y el mundo deja de girar. Yo dejo de existir, mi esposa, mis hermanos, mi papá y mi mamá van a morir por eso. Yo me muero y el mundo sigue. La tierra sigue girando. Nosotros somos los que creemos que somos importantes, pero en la realidad nosotros somos contingentes. Nosotros no somos necesarios para que el mundo exista. Nosotros somos contingentes. Muy bien. ¿Qué pena? Y sobre todo hay algunas sectas que dicen que el mundo se acaba cuando se muere la persona. Hombre, lo que pasa es que debatir Y entre los católicos también. Debatir con el error, pues a mí siempre me genera mucha alegría, pero mire, el mundo como creación de Dios no acaba cuando yo me muero, porque yo soy contingente. ¿Listo? Y eso está en la enseñanza de la iglesia, está aquí en el catecismo, lo estamos viendo. ¿Qué se acaba? Mi experiencia del mundo material como yo lo conozco se acaba, pero no se acaba mi experiencia del mundo material, porque nosotros creemos en la resurrección definitiva, donde todo, incluyendo el mundo material, va a ser transformado. Entonces la persona que dice eso no está teniendo en cuenta su fe en el momento final de la historia, donde todo va a ser transformado en Cristo. Mi experiencia, como yo la tengo, yo me muero ahora que llego a la casa, me muero. Mi experiencia de este mundo, como yo lo conozco, como yo lo tengo hasta ahora, se acaba. Pero no se acaba toda mi experiencia del mundo material. Si ustedes leyeron un filósofo y teólogo muy enredado que se llama Karl Rahner, él dice que si yo me muero, yo, para ser humano, necesito que mi alma y mi cuerpo estén unidos en una sola realidad, de 2 dimensiones. Mi cuerpo material y mi alma espiritual hacen que yo sea un ser humano. Cuando yo me muera hay una separación, una escisión dolorosa de esas 2 dimensiones. Y hasta que vuelva la resurrección definitiva y todo sea asumido en Dios, esa escisión y esa tensión no es solucionada. Mi existencia verdadera y definitiva es solo revelada en el momento definitivo. Por eso San Pablo decía que nuestra existencia, como debe ser, está escondida en Dios. Porque es en Dios y en la plenitud que Dios le va a dar a todo, cuando se acabe el movimiento, el devenir y la contingencia, y todo sea asumido por Dios, ahí vamos a ser revelados verdaderamente como somos los hijos de Dios. Por eso la creación entera gime con dolores de pasto esperando la manifestación definitiva de los hijos de Dios. ¿Usted cree que por qué dijo eso San Pablo? Muy bien. ¿Ustedes han leído alguna vez eso? A eso se refería. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros tenemos ahora es definitivo. Es decir, la pobre criaturilla que te dijo eso no ha podido leer bien el Nuevo Testamento. Dejémoslo así porque no tenemos clase del Nuevo Testamento. Y bueno, qué pesar de mostrico, habrá alguien que alguna vez le enseñe. Por ahora les estoy enseñando a ustedes. El hombre tiene unas características que son espirituales. Espirituales. Que manifiestan la perfección de Dios en él. ¿Cuáles son? La búsqueda o la apertura de la verdad, la belleza. Fíjense que estas cosas son espirituales, que no son, digámosle, palpables directamente con medibles y pesables, como, no sé, un kilo de papas. ¿Cierto? Eso no hay forma de medirlo, cuánta belleza, cuánta verdad, cuántos kilos pesa un poquito de verdad, no sabemos. El bien o el mal moral, la libertad y la conciencia. Estas manifestaciones en el hombre, que son todas espirituales, hablan de la absoluta verdad, de la absoluta belleza, del absoluto bien, de la absoluta libertad y de la conciencia absoluta de Dios. ¿Por qué? Porque estas son características que denotan, es decir, que dejan ver
característica fundamental del hombre, que el hombre es imagen de Dios. Dios es, como yo les dije, absoluto en la verdad, absoluto en la belleza, absoluto en el bien, absoluto en la libertad y absoluto en la conciencia y en el saber quién es Él, absolutamente. Dios es absoluto en eso. El hombre tiene esto no de forma absoluta, pero son características espirituales del hombre que denotan en el hombre como imagen de Dios las perfecciones de Dios. Es decir, que esto que hay en el hombre da testimonio o atestigua de la perfección absoluta de Dios. En Dios todo tiene que ser verdad. En Dios todo tiene que ser bello. En Dios todo tiene que ser bueno. En Dios tiene que haber una absoluta libertad y en Dios tiene que haber una absoluta conciencia, ¿no? Nosotros tenemos noción y conciencia de la verdad, de la belleza, del bien, de la libertad y de la conciencia, sobre todo la conciencia que es en nosotros la voz de Dios que habla en cada uno de nosotros. Este da testimonio de la perfección absoluta de Dios y demuestra en nosotros y en el mundo, donde hay verdad, belleza, bien, bueno, en algunos grados distintos a los nuestros, da testimonio de la presencia de Dios, del Creador. Se los voy a poner de una forma sencilla, para que ustedes vayan entendiendo mejor el concepto que hay en el catecismo. Si alguno de ustedes ha estado en la playa, ¿listo? ¿Quiénes no han estado en la playa? Pues yo viví al lado de una playa durante un año, pero bueno, yo no sé si ustedes, algunos todos han estado en la playa. En Cuba hubiera preguntado eso y mucha gente me hubiera dicho, padre, yo no conozco la playa. ¿Todos conocen la playa? ¿Tú, Chino, conoces la playa? Muy bien. Si ustedes ven, yo no soy muy buen dibujante, pero bueno, ustedes ven esta huella, ¿dirían que es un ser humano? ¿Qué piensan que es? Perrito, listo. Si ustedes ven una huella así, bueno, créanme que yo no soy muy bueno dibujando, soy mejor en el computador, pero bueno, si ven una huella así, que denote que hay unos piececitos bien lindos, ¿qué piensan que es? ¿Un caballo? Bueno, dependiendo de las huellas que hay, uno saca la conclusión, ¿cierto? Uno no sabe qué hombre fue, uno no sabe qué perro fue, ni de qué color, ni nada de eso, pero uno sabe que fue un perro o que fue un hombre. Dependiendo de las huellas que hay en el mundo, dependiendo de las perfecciones de Dios, encontramos su huella en el mundo, nosotros podemos descubrir que Dios es su creador. Nosotros no podemos descubrir que Dios es Trinidad, pero sí podemos descubrir que Dios es su creador. ¿Por qué? Por las huellas de la perfección absoluta de Dios en las cosas del mundo, que aunque están sujetas al movimiento, al devenir o a la contingencia, revelan en ellas la perfección de Dios. ¿Son absolutamente perfectas? No, porque todo en este mundo está sujeto al movimiento, al devenir y a la contingencia, pero sí revelan en ellas la huella de su creador. ¿Listo? Una gota de agua del mar tiene la misma característica de toda el agua del mar. ¿Es todo el mar? No. Pero en ella hay todo lo que el agua del mar contiene. Es lo mismo. En el mundo, y especialmente en el hombre, hay participación de la verdad, de la belleza, del bien, de todo lo de Dios. No en la misma dimensión que Dios, porque en Dios eso es absoluto. En todo lo que hay en el mundo y en el hombre, eso es limitado y es relativo. Vamos a empezar en el conocimiento de Dios según la Iglesia para adentrarnos un poquito en él y terminar ahí, que es más o menos el tiempo que vamos a tener en la clase. Listo, vamos a... El número que puso ahí está bien, el número en el hombre. ¿Qué? La numeración. Creo que es 2. No, espere. Es que en el mundo
es uno y dos en el hombre. Sí, es el 2 la vía de acceso, 1 en el mundo, 2 en el hombre. Muy bien, vamos a borrar esto aquí para entrarnos en la iglesia. Muy bien, vamos a llegar, después de haber hecho una cosa, digámosle más, el 3, conocimiento de Dios según la iglesia. Muy bien, estamos en el número 36. Voy a leerles el número 36, listo. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Listo. Entonces, mantiene la Iglesia. Mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana. ¿Cómo la luz natural de la razón humana puede llegar al conocimiento de Dios? Esto se hace a través o por medio de las cosas creadas. Esta pregunta se las hice yo a los catequistas de la Renovación. Todos la perdieron. Esto es fundamental en esta expresión. Sería bueno que se la aprendieran de memoria, como los niños cuando van a aprender las tablas de multiplicar. La Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medio de las cosas creadas. Séllelo, fírmelo, y el que le discuta eso está equivocado. Y como diría uno de los obispos del Concilio Vaticano II, no le hicieron mucho caso, pero el error no tiene derecho de discutir, no tiene derecho ninguno. La Iglesia mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medio de las cosas creadas. Sin su razón, el hombre no puede acoger la revelación de Dios, porque Dios es un ser personal que se revela a él de forma que con su razón y su espiritualidad pueda acoger la revelación. Sin la razón, el hombre no puede acoger la revelación de Dios. No es exclusivamente la razón, pero sin ella, el hombre no puede acoger verdaderamente la revelación de Dios. Porque Dios se revela primero al hombre a través de las cosas creadas. Y solo con su razón puede entender esa revelación de Dios a través de las cosas creadas. San Francisco de Asís, para hablarles desde el punto de vista espiritual, San Francisco de Asís le decía a los animalitos que le hablaran de Dios. Le decía a la naturaleza que le comunicara de Dios, que le hablara de Dios. Pero es con la razón con la que el hombre puede entender. Y sin la razón, el hombre no puede acoger la revelación de Dios. El hombre necesita la razón. La gente que se queda solamente con la fe, voy a poner, aquí está la fe, se llama fideísta. La gente que se queda con la fe y rechaza la razón es fideísmo, eso no es bueno. La gente que aquí se queda solamente con la razón y rechaza la fe se llama racionalismo, tampoco es bueno. El hombre de fe, de acuerdo a la Iglesia,
tiene que ser capaz de acoger con fe lo que Dios le ha revelado y a entenderlo con su razón para hacerlo suyo. La gente que le dice a uno, yo lo único que tengo que hacer es creer, Padre, a mí no me enseñe nada, que yo no necesito aprender, esa persona está equivocada. La persona que dice, Padre, a mí en realidad lo que me interesa es aprender bastante y saber bastantes cosas para poderle contestar a los protestantes, esa persona también está equivocada. Porque nosotros lo que aprendemos es para que nuestra fe se haga más fuerte, y lo que creemos lo queremos aprender. Hay una frase que les voy a decir que hace parte de las cosas que se hicieron en la Edad Media, que tiene mucho sentido, y es esta: uno entiende para creer y cree para entender. Ambas cosas separadas, ninguna sirve. Entonces, lo que necesitamos saber, nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de conocerlo, pero solamente podemos acceder a darnos cuenta de que nosotros, por la luz natural de nuestra razón, podemos descubrir y conocer a Dios, pero eso no nos enseña todo de Dios. Por ejemplo, uno puede saber que Dios existe, pero la Trinidad es revelada. El bien y el mal moral es revelado. La presencia de Dios y de su Espíritu, eso es revelado. ¿Eso qué significa? Que uno, por la luz natural de la razón, puede acceder al conocimiento de Dios, pero no accede a la plenitud de la revelación. Al conocimiento de Dios sí, a la plenitud de la revelación no. La plenitud de la revelación solamente se puede acceder aceptando lo que Jesús nos ha revelado y que ha dado a la iglesia como depósito de la fe. La plenitud de la revelación está en lo que Jesús ha dejado. Con la razón podemos descubrir que Dios existe y aceptar que Él existe y conocer que Él existe, pero las verdades más absolutas de la revelación solamente se pueden conocer por la fe. Es decir, que la razón debe ser iluminada con o por la fe. Por eso les digo, la razón sola no sirve, la fe sola no sirve. La razón debe ser iluminada con o por la fe, porque hay verdades de la fe que no se conocen por la luz natural de la razón. Hay verdades de la revelación que no se conocen con la luz natural de la razón. No se conocen por la luz natural de la razón. Entonces, podríamos decir, para terminar, nosotros podemos con la luz de la razón descubrir que Dios existe. Sí, a través de la contingencia de los seres, del cambio de los seres, haciendo preguntas sobre el origen definitivo de todo, podemos llegar a concluir que Dios existe. Pero las verdades más absolutas de la revelación las podemos nosotros adquirir con la luz exclusiva, con la luz natural de la revelación. No, porque las verdades más absolutas nos las ha revelado por fe el Hijo de Dios, y ahí tendríamos que creer en Él para aceptarlas. Entonces, la fe no basta sola porque necesita explicación. La razón no basta sola porque necesita la iluminación de la revelación y de la fe. Hay cosas que por la razón, hay cosas de Dios, del amor de Dios, de la voluntad de salvación de Dios y de todas las cosas que Dios quiere, que solamente son posibles conocerlas con la luz de la fe. Por eso, nosotros en la iglesia no solamente nos basamos en la razón, sino que también tenemos la fe. Sabemos que con la razón podemos llegar a descubrir a Dios, pero sabemos que sin la fe no podemos descubrir lo mejor que Dios nos ha revelado.
Hay personas que se basan solamente en la razón y que dicen que por la razón se pueden comportar bien sin hacerle daño a nadie. Y yo conozco personas que me han dicho, padre, yo no voy a la iglesia, ni creo en nada de eso, pero es que yo no le hago daño a nadie ni a ninguno de mis vecinos. Y a ellos les parece que eso es suficiente, pero la realidad es que no se trata de hacerle daño a nadie o de hacerle bien a alguien. Se trata de que lo que tú puedes racionalmente descubrir, que es bueno no hacerle daño a nadie, lo tienes que unir al propósito de la fe, que es la salvación universal del ser humano. Dios no quiere que los hombres mueran ni perezcan, Dios quiere que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad, que es el propósito universal de la salvación. No les voy a dar más claro, pero son las 8:50 ya.